de la Ciudad de México. Bienvenida. Hola, hola. Bueno, pues buenas tardes a los asistentes que se encuentran aquí en la sala y a los que se encuentran de manera virtual. Pues muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un gusto estar aquí y pues quiero agradecer a los organizadores del evento y sobre todo pues la invitación al seminario. Es creo que una oportunidad que enriquece en muchos sentidos el estar pues analizando diversos temas de la metrópoli. El trabajo que yo voy a presentar es una propuesta conjunta que estoy elaborando con la licenciada Ana Cecilia Cortés. El título del trabajo es sobre las utopías de la alcaldía de Iztapalapa, un análisis de los principales retos. Esta propuesta surgió porque como parte de uno de los proyectos en los que participé en la Organización Panamericana de la Salud fue voltear a ver a las utopías como un proyecto innovador que surge en la alcaldía de Iztapalapa, que promueve la actual jefa de gobierno, en su momento la alcaldesa de Iztapalapa, la licenciada Clara Brugada, y es una alternativa en la que se sitúan diversos puntos culturales, deportivos, que lo que buscan es dar una mejor oportunidad a las personas que habitan en esta alcaldía, que tiene diversas problemáticas sociales que muchos de nosotros conocemos, en el cual hay un índice alto en temas de desempleo, hay temas de espacio público que no son precisamente senderos seguros, hay temas de agua, hay temas que implican severas problemáticas para la salud emocional, mental que tienen los habitantes de esta alcaldía. El hecho de que se proponga dentro de esta demarcación pues genera un reto, porque pues había que habilitar esos espacios. Las utopías tienen como un antecedente un proyecto que nace en Colombia que se llama UVAS, en el cual pues lo que hacen es replicar lo que se hizo en Colombia y traerlo a la Ciudad de México. Como pasa en esta ciudad, en el caso de Colombia, también resulta un proyecto muy exitoso. De hecho, cuando se puede analizar la agenda que tenía la entonces alcaldesa de Iztapalapa, pues había como un intercambio continuo con sus homólogos en Colombia para pues tener como conocimiento de cómo estaba operando este proyecto, ¿no? Y situarlo acá. Actualmente hay 14 utopías. De manera personal he tenido la oportunidad de visitar muchas de ellas que sí resultan muy atractivas para la vista. Creo que es una gran oportunidad porque es una revitalización del espacio público que hacía falta en una alcaldía como esta, y que de alguna manera pues hace que en este espacio se puedan tener oportunidades importantes que pueden tener impacto no solamente en la parte cultural, en la parte deportiva, sino en la parte de salud. Uno de los atractivos que se tiene, digamos, a nivel internacional es justo el funcionamiento de estas utopías. De hecho, en una de ellas surge una de las iniciativas que es un programa de cuidados en el cual es como pionero en la Ciudad de México, donde es un pequeño espacio que sí tiene como un tema limitado de recursos, pero que está habilitado para que las personas que tengan una situación de salud puedan, que están al cuidado de una persona que tiene un tema de salud, pueda disponer de este espacio. Como esta iniciativa podemos mencionar otras más, porque en el ámbito cultural también hay importantes resultados que pueden ser vistos de manera muy benéfica para la población de la alcaldía. Pero también una de las cosas importantes es que ahora no solamente pueden ser visitados por los
habitantes, sino que vienen de otras alcaldías para visitar estos centros o estos espacios educativos. Pero a pesar de que pueda resultar como una de las principales iniciativas que tuvo la entonces alcaldesa, pudimos nosotros en el artículo analizar que el presupuesto no fue como en aumento hacia este proyecto, lo cual detona como en la parte como de reto que puede tener un proyecto tan importante como este, que es que hay aspectos que no se están cuidando. O sea, son espacios muy grandes que se están teniendo en cuenta para el proyecto, pero que están siendo como descuidados. Recuerdo que en la discusión pasada que tuvimos me decía el doctor Ernesto Morúa, yo he tenido la oportunidad de ir y puedes ver los que están como descuidadas, como que les falta, la gente que labora ahí ya también es como menos. Entonces, a partir de eso que me dijo el doctor Morúa, me llamó mucho la atención, porque entonces pareciera que la publicidad que se hace fuera de para el proyecto puede ser como todo está muy bien, están funcionando maravillosamente, pero al momento de ya ir pude constatar esta parte. Creo que eso es algo que se tiene que evidenciar, que justamente pasa con muchos de las iniciativas que se tienen. Va más allá de los proyectos, sino del mantenimiento que se le da a los mismos, porque entonces podrían pasar, lo que está sucediendo es que están siendo espacios descuidados. De hecho, hicimos algunas entrevistas nada más, así como para ir conociendo un poco el tema de los trabajadores que están dentro de la Utopía Millehualco, y entonces nos decían, pues son trabajadores que no tienen prestaciones, que de alguna manera hay esa inestabilidad laboral, y entonces estos contrastes resultan como poco, decirlo, como esos puntos negativos que pueda tener el proyecto Utopías. Entonces lo que estamos proponiendo en este proyecto, en este capítulo, es analizar esos contrastes, porque de alguna manera hay un impacto que está teniendo en la sociedad de Iztapalapa, las actividades que se pueden organizar dentro de los espacios. Está el barco Utopía, que tan solo pasar por el barco resulta muy atractivo, es un lugar muy muy lindo, pero justamente a las orillas de la Utopía pues está como peligroso, ¿no? Faltaría como habilitar muchos como esos temas que todavía no están totalmente controlados propiamente del proyecto. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Me parece que es una iniciativa interesante, porque además, justamente con la llegada de Clara Brugada a la jefatura de gobierno, pues este proyecto deja de ser un proyecto local en el sentido de solamente la alcaldía. Ahora tiene presupuesto en el cual abarca, se vuelve un proyecto ya de la Ciudad de México, y pues ustedes lo han escuchado como en entrevistas que ella tiene, en el cual pues su proyecto mayor es que en todas las alcaldías haya utopías. Entonces sí habría que entender que Iztapalapa no es Miguel Hidalgo, Iztapalapa no es Cuauhtémoc, Xochimilco, que hay otras fuerzas políticas que va a tener que negociar para poder implementar estos proyectos, y además eso será algo que se va a poder analizar a lo largo de su administración, su habilidad política, además del presupuesto, porque insistimos, si en la parte de Iztapalapa, a pesar de que son 14 utopías, muchas de ellas se encuentran en un tema como de descuido, ¿qué va a pasar si de alguna manera se expande el proyecto y se vuelve tan ambicioso? ¿Qué va a pasar en todas las alcaldías, ¿no? Entonces me parece que es un tema interesante, es un tema que nos puede dar mucho más. Esta será una primera propuesta, y bueno, esperemos que se pueda seguir a lo largo de la administración y ver cuál es el resultado, como ha sido en Colombia. Y pues creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Nayeli. Seguimos con la doctora Silvia Andrea Valdés Calva. Ella es arquitecta y doctora en diseño por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente realiza estancia postdoctoral por parte de CONACYT dentro del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de sede FAPU, UAMEX, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel candidato. Bienvenida, doctora. Tenemos Muchas gracias. Y nuevamente me uno precisamente a la felicitación que se hacía desde ayer de este seminario de Megalópolis 2030. Y el tema que vamos a presentar es una coautoría porque es un proyecto que se está realizando. Estos son algunos de los avances. Es gobernanza metropolitana ante la escasez de agua en la megalópolis, causas y efectos actuales. Como tal, el capítulo que se presenta es precisamente el primer, digamos, avance que se tiene del proyecto. El proyecto es precisamente, digamos, parte de un proyecto que se tiene en la Universidad Autónoma del Estado de México, que lleva por título Cambio Climático, Hidropolítica, Procesos de Gobernanza, Conflictos por el Uso y Distribución del Agua Potable en el Estado de México y la Ciudad de México. Si bien el proyecto se marcaba primero en un inicio, era como Estado de México y Ciudad de México, porque es en donde se han visto, digamos, los mayores problemas de crisis hídrica, también el trabajo quiso abarcar ahora lo que es la megalópolis, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta precisamente que no son únicamente estos dos estados los que están presentando problemas de escasez hídrica, sino es que ya estamos llegando a esta megalópolis y cuáles serían sus consecuencias. En una primera instancia se hace precisamente de lo que se trata esta plática es precisamente de estos primeros datos duros, digamos datos cuantitativos, para posteriormente entonces empezar a crear redes y ver también cómo en cada uno de los estados y precisamente en cada una, como se marcaba desde ayer, la megalópolis, la dificultad muchas veces que se presenta es precisamente de cómo medirla, cómo analizarla, ¿no? O sea, todas las escalas que se trabajan en ella, eso es lo complicado y eso digamos que es la parte de la complejidad, ¿no? Cuando hablamos de analizar esta gran mancha urbana. Entonces, en esos casos lo que nosotros estamos haciendo primero es a través, digamos, de las zonas urbanas y posteriormente, entonces, una vez que nosotros tenemos estos primeros resultados, digamos, de datos duros, es decir, localizar precisamente en dónde están los problemas de cada uno de estos estados, empezar precisamente a bajar escalas, porque era como se mencionaba ayer, cómo nosotros pasamos de una escala tan grande que es una megalópolis a una escala tan pequeña que es la local, ¿no? Y también entender que cada una de esas escalas locales tienen una particularidad, ¿no? O sea, no estamos hablando que son problemas hídricos iguales. En algunos casos nos vamos a dar cuenta que hay problemas de que hay localidades que no tienen infraestructura, hay otras localidades que tienen infraestructura pero no tienen calidad de agua, hay otras que no tienen el servicio público, digamos, de agua potable. Entonces, cada una de esas particularidades nos va a permitir a nosotros crear lo que nosotros denominamos estas redes de gobernanza, ¿no? O sea, saber cómo tenemos que actuar en cada una de esas localidades. Entonces, como tal, para esta ponencia, el contenido va a ser precisamente hablar de esta problemática actual que tenemos, los conceptos generales sobre los que se está basando, la metodología con la que se trabajó para este análisis de datos cuantitativos, la aplicación que se hizo sobre toda la megalópolis, los resultados y algunas conclusiones que tenemos de este primer acercamiento. Entonces, como tal, nosotros decíamos cuál era la problemática, precisamente esta presión que nosotros estamos presentando en las ciudades, ¿no? O sea, presión de los recursos hídricos en las ciudades. Por lo tanto, tenemos una crisis hídrica urbana que ¿qué nos ha hecho? Digamos, empezamos a ver diferentes escenarios que se presentaron precisamente en el 2024. Tuvimos precisamente esta gran ola de calor que en muchas ciudades, o sea, al menos yo soy de Toluca, ¿no? Entonces Toluca siempre se ha distinguido por ser una ciudad fría. Nosotros llegamos a temperaturas de 30 grados, que para nosotros era demasiado, ¿no? Nosotros normalmente cuando estamos en la época de primavera y verano manejamos 25 grados, entonces subimos 5 grados más y entonces incluso había chistes y todo, ¿no? Que decían, los tolucos no pasan de los 28 grados, ¿no? O sea, porque la gente ponían así como que se estaban muriendo y casi vamos a las fuentes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tampoco, o sea, nosotros como sociedad pues no estamos acostumbrados, ¿no? Empezamos a ver fenómenos también, por ejemplo, dentro de
la zona metropolitana de Toluca, por ejemplo, tampoco se tiene este uso, por ejemplo, que se tiene en muchas partes, por ejemplo, de las regiones o zonas urbanas del norte del país, por ejemplo, como es el uso de aire acondicionado, ¿no? O tener ventiladores, por ejemplo. Antes de que empezara precisamente esta ola de calor, en los supermercados uno iba y veía precisamente que estaban vendiendo ventiladores y nosotros decíamos, pues eso nunca había pasado precisamente en esta zona. Una semana después estaban agotados, ¿no? Porque ya habíamos subido a 30 grados, entonces la gente pues tampoco, no estás acostumbrado, digamos, a este tipo de climas. Entonces empezamos a ver ciertos escenarios y posteriormente, conforme fue, digamos, creciendo esta ola, empezamos a tener precisamente escenarios de escasez. Hay muchas zonas urbanas que en la zona metropolitana de Toluca siempre han tenido, digamos, este problema con el agua, pero en las zonas centrales o en la capital como tal, nunca se habían presentado estos problemas. Para el año de 2024 empezamos a tener que en las zonas centrales de Toluca, o sea, en la zona centro, hubo escasez, ¿no? Entonces, cuando nos empieza a impactar precisamente o directamente a nosotros, es cuando empezamos tal vez a darnos cuenta, ¿no? Lamentablemente. O cuando empieza a trastocar precisamente zonas urbanas que antes no habían sido afectadas, es cuando se empiezan a hacer diferentes movimientos y diferentes reclamos, ¿no? Entonces, algunas de las noticias pues era precisamente esto que se marcaba, que decían que era un día cero, ¿no? O sea, el gran reto que tenemos para las megaciudades. ¿Cuál era en la Gaceta de la UNAM, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente ese día cero por la escasez de agua? Y ciudades en México, ¿no? Que se están quedando precisamente sin agua, y estas ciudades, o sea, ¿cuáles son las siguientes? Porque en National Geographic presentaban eso, ¿no? O sea, ellos nos decían, Ciudad de México es la primera, pero no es la única ciudad latinoamericana que va a presentar este problema, ¿no? O hay ciudades, por ejemplo, como en las zonas de Chile, que es más preocupante porque ellos dicen, ellos ya no tienen, ¿no? Realmente tal vez el agua, y entonces empiezan a generar, digamos, cierta infraestructura para empezar a desalinizar, ¿no? Algunos de los mares y poder empezar a utilizar el agua. Entonces, ¿a qué se refiere precisamente como este día cero? Es más allá de una fecha, se considera un llamado de atención, ¿no? O sea, porque al principio se alertó, digamos que la gente se empezó a alarmar porque decían, nos vamos a quedar sin agua, el planeta se va a quedar, digamos, sin agua dulce, ¿no? Que es la que nosotros consumimos. Pero realmente a lo que se hace referencia es eso, ¿no? Un llamado de atención para acelerar el cambio hacia un modelo de sostenibilidad hídrica que pueda hacer efectivo ese derecho humano al agua, que era precisamente lo que se hablaba en la conferencia del día anterior, ¿no? O sea, que estábamos hablando de un derecho humano al agua, pero también hay que ponerlo como en signos tanto de exclamación como de interrogación, porque no todos tenemos precisamente este derecho, ¿no? Entonces, es un escenario donde no se puede abastecer la cantidad de agua que se requiere a toda la población de una ciudad, ¿no? Entonces, a eso realmente se hace referencia cuando llamamos que nosotros vamos a llegar a un día cero. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos que se empezaron a trabajar precisamente dentro de lo que es el capítulo? El agua, como se hacía referencias precisamente, ¿no? En el artículo 4 de la Constitución mexicana, nosotros nos establecen un derecho humano al agua. Y también dentro de los ODS, en el objetivo 6, se mantiene, ¿no? O sea, es garantizar agua limpia y el saneamiento, que eso también es una parte, digamos, importante y complementaria, ¿no? Porque era como un comentario que hacía, ¿no? El día de ayer era precisamente que en diferentes alcaldías se presentó ese problema en Ciudad de México, ¿no? Que se decía, abrías la llave y salía como si fuera chapopote, ¿no? Entonces, por eso se dice agua limpia y saneamiento, ¿no? O sea, que también tenemos que tener esta parte también de drenaje para que nosotros podamos, digamos, tener una pureza en esa agua, ¿no? Entonces, la problemática que se maneja aquí es precisamente en ese artículo 4, si bien nos establece que tenemos que tener un derecho humano al agua, en esta parte de la gobernanza empezamos a ver precisamente que hay una ausencia de gobernabilidad, una participación diferente, digamos, en los diferentes niveles de gobierno que existen, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta también cuando pasamos ya a zonas metropolitanas, entonces nos estamos dando cuenta que no son las mismas, ¿no? O sea, en diferentes, cuando nos manejamos en diferentes escalas de, digamos, a nivel estatal, nos damos cuenta que las políticas empiezan a cambiar, ¿no? Inclusive dentro de los mismos estados, como se hacía mención ayer también, ¿no? Decíamos, los recibos, por ejemplo, cuando nosotros pagamos el agua, cambian, ¿no? O sea, en diferente municipio que tú te encuentres, puede cambiar el precio, ¿no? En Ciudad de México, en la alcaldía que te encuentres, puede cambiar el precio, ¿no? Entonces, también, digamos, desde ahí se están viendo como ciertas desigualdades
y vemos también esa falta de integración entre las políticas que son entre actores, que es principalmente el agua, la vivienda y lo urbano, porque nosotros analizábamos precisamente en esta primera instancia que se decía las políticas que existen del agua. Cuando hablábamos precisamente de un derecho humano, nos damos cuenta que hay un problema desde la política que existe en México actualmente en el agua, ¿no? Porque decimos, ayer se hacía también la referencia, en el artículo 27 constitucional nos dicen que las aguas le pertenecen a la nación, ¿no? Pero también en el artículo se establece que será, digamos, la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, quien va a establecer precisamente cómo se va a distribuir esa agua, ¿no?, en todo el territorio mexicano. Entonces vemos precisamente ese problema de gobernanza desde una verticalidad. La CONAGUA nos va a establecer precisamente a cada estado cuánta dotación de agua nos van a dar, ¿no? O sea, cuántos metros cúbicos tenemos para cada estado. Posteriormente, cada uno de los estados establece su política de agua y entonces a cada uno de los municipios el estado dice precisamente cuánta agua se le va a dotar, ¿no? Cuántos metros cúbicos va a tener cada uno de esos municipios al interior. Finalmente pasa a un nivel local en donde los gobiernos locales entonces se les distribuye a cada uno y te dicen, bueno, a ti te van a tocar 8 metros cúbicos por segundo, a ti te van a tocar 16 metros cúbicos por segundo, y cada uno de estos gobiernos locales establece también cuánto va a ser el cobro que se va a hacer por ese derecho al agua. Y finalmente nosotros como ciudadanos, pues es los que tenemos, digamos, una toma de agua donde nosotros podemos abrir al final, ¿no? O sea, digamos, de esta escalera somos, digamos, el último peldaño, ¿no? Entonces es cómo recibimos ese servicio, de qué manera y cuánto se nos va a cobrar. Entonces decíamos, realmente no existe una, digamos, en este derecho humano, pues nos damos cuenta que nosotros somos ese último eslabón y para nosotros poder ejercerlo, pues tendríamos que pasar por muchas escalas, ¿no? Muchos niveles de gobierno que están implicando, ¿no? O sea, ciertas complicaciones que hacen que nosotros podamos tener esa dotación que se supone que se establece dentro de la Constitución mexicana, ¿no? En cuanto a la vivienda y lo urbano, en las políticas también veíamos ciertas problemáticas. ¿Por qué? Porque en las políticas urbanas también un problema que hubo con la vivienda era precisamente cuando en la parte de la política urbana se cambia, ¿no?, la legislación, y entonces se dice, antes nosotros podíamos construir únicamente vivienda en terrenos o en usos de suelo que fueran urbanos, ¿no? Posteriormente la política se cambia y entonces nos dice, bueno, ahora podemos construir en suelo que sea urbano y que sea suelo de uso urbanizable. Es decir, que todavía no está consolidado, pero que en un futuro se puede consolidar. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces la política de vivienda, y digamos los empresarios o estas inmobiliarias dicen, bueno, yo voy a construir en suelo que es más barato, en suelo urbanizable, porque me estás diciendo tú en la política urbana que ese suelo en algún momento, no sabemos en qué futuro, no sabemos si en 5 o en 20 años, ese suelo va a estar completamente urbanizado, ¿no? Entonces vemos ese tipo de conflictos. Tal vez la Ciudad de México, digamos, es una de todas las urbes que se analizan dentro de la megalópolis, tal vez es la más consolidada, pero las otras metrópolis que conjugan, digamos, o que concentran a toda esta megalópolis, empiezan a tener esas dinámicas de problema, ¿no? O sea, los crecimientos tan grandes que están existiendo, por ejemplo, esta cercanía que ya va a existir una vez, por ejemplo, que se termine el tren interurbano, cuando esté, digamos, o se inaugure, yo siento que esta última estación que va a ser observatorio, con el tren interurbano de Toluca, México, pues es cuando va a venir también ese boom, porque precisamente la especulación inmobiliaria en Toluca está creciendo muchísimo, ¿no? Y sobre todo en donde está, digamos, donde corre precisamente el tren interurbano, se decía, las viviendas están disparando y están subiendo, por ejemplo, a más de 5 millones de pesos, ¿no? Cada una de las propiedades. ¿Por qué? Por esa especulación, porque decimos, vamos a acercar tanto estas urbes que vamos a estar, se supone que del punto más lejano, que es la primera estación de Sinacantepec a Observatorio, nosotros nos vamos a hacer 40 minutos, que pues es un tiempo que hoy aquí en Ciudad de México pues es corto, ¿no? O sea, tal vez para los que vivimos en zonas o ciudades más pequeñas, pues decir 40 minutos es mucho tiempo, pero normalmente cuando yo vengo aquí, tengo amigos aquí en la Ciudad de México, les digo, si está a 40 minutos, me dicen, pues está cerca, ¿no? O sea, entonces las distancias, digamos, van cambiando, ¿no? Entonces, el tercer, digamos, concepto que se maneja es precisamente esta megalópolis, ¿no? Que como tal, la primera vez que se empieza a manejar el término de megalópolis es precisamente por este corredor de gran extensión con una diversidad de actividades, principalmente económicas, que fue precisamente por lo que se establece como esta gran megalópolis.
megalópolis, ¿no? Por la conexión que había económica. Entonces son altas concentraciones de población y tiene entonces una complejidad espacial, ¿no? Cada una de ellas va a tener ciertas particularidades y va a estar conectada de diferentes maneras, ¿no? Y finalmente las áreas urbanas, que es el comportamiento multiescalar con intereses distintos, como se mencionaba al principio, que en la segunda parte de la investigación, cuando se estén haciendo precisamente esta creación de redes de gobernanza, lo que queremos empezar a ver es ese comportamiento multiescalar, ¿no? O sea, bajar a esas localidades urbanas y ver las particularidades de cada uno de los territorios. Y finalmente, pues las diferencias político-administrativas que existen precisamente para la distribución de servicios públicos, porque una de las problemáticas es que nosotros decimos la megalópolis, cuando nos referimos a ella pareciera que es una sola, pero cuando empezamos a desagregarla tanto en estados como en municipios nos damos cuenta de las complejidades que existen. Inclusive cuando se inició, incluso actualmente sigue habiendo manifestaciones precisamente por el tren interurbano, precisamente por la política, ¿no?, de las diferentes administraciones que existen, que incluso cuando, por ejemplo, se permitió que el tren interurbano se creara, fue precisamente cuando Estado de México también se vuelve parte, digamos, de Morena, ¿no? Entonces es cuando se empieza a liberar y cuando, digamos, el proyecto empezó a tener como esta mayor velocidad de construcción, porque desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando estuvo en el Estado de México, se había planteado y se había hecho precisamente toda esta designación del tren que iba a correr de Toluca a Ciudad de México. Sin embargo, es hasta este gobierno, con Delfina Gómez, que empieza la construcción, digamos, ya más consolidada, ¿no? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta precisamente de estas diferencias político-administrativas, que incluso también va a ser interesante con los proyectos que plantea ahora la presidenta, ¿no?, Claudia Sheinbaum, precisamente de conectar precisamente esta megalópolis, o sea, porque vamos a tener, también nos decía que iban a crear trenes precisamente para Querétaro, para Puebla, ¿no?, la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala. Entonces también vamos a ver cómo van a ser precisamente estas implicaciones y cómo va a ser precisamente estas diferencias político-administrativas, ¿no? O sea, porque cada estado pues, es una lucha de poder, ¿no? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿A quién le pertenece ese tren? ¿No? O sea, ¿hasta qué parte es tuya? ¿Hasta qué parte es mía? Y todas las concesiones que tiene que haber dentro de ese territorio, ¿no? O sea, que van a empezar a haber como ciertas disputas. Entonces, como tal, como se ve en la imagen, esta gran mancha de lo que nosotros denominamos megalópolis son precisamente estos 7 estados, o sea que está conformado por Tlaxcala, por Querétaro, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México. Entonces, el crecimiento de estas ciudades, digamos, pequeñas y medianas, promueve una expansión descontrolada, ¿no? Porque se mencionaba que precisamente lo que más llama la atención y lo más preocupante precisamente dentro de estas urbes urbanas es la explosión que está de este crecimiento, pero de ciudades pequeñas y medianas. Porque hoy en día, digamos que la zona metropolitana, por ejemplo, del Valle de México no está creciendo tanto o a una velocidad tan grande, por ejemplo, como lo está haciendo la zona metropolitana de Toluca, la zona metropolitana de Morelos, precisamente por estas cercanías, porque entonces la gente dice, yo prefiero un lugar, por ejemplo, la zona metropolitana de Toluca, nosotros todavía digamos que manejamos precios que tal vez para una vivienda que aquí puede costar, un departamento que aquí nos puede costar 3 millones, en Toluca tú puedes tener una casa por 3 millones. Entonces la gente dice, bueno, yo prefiero entonces un lugar donde yo pueda tener un mayor esparcimiento, donde pueda tener un jardín, ¿no?, donde pueda mis hijos tal vez crecer en un entorno un poco más tranquilo y estoy a 40 minutos de la ciudad donde yo puedo trabajar. Entonces, estas dinámicas están generando precisamente como grandes explosiones, digamos, de crecimiento de estas ciudades medias, ¿no? Entonces, promueve una expansión descontrolada y demanda el abastecimiento de servicios básicos en zonas alejadas, porque algunas de las problemáticas que se van a ver más adelante es precisamente eso, que son estas principales, digamos, zonas metropolitanas medias o ciudades medias, las que están presentando los mayores problemas de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no cuentan con la infraestructura, ¿no? O sea, lo que nosotros queríamos ver en un inicio era precisamente diagnosticar o definir precisamente en qué puntos de esta mancha urbana se tienen precisamente o no la cobertura de infraestructura, ¿no?, para poder dotar del servicio. Entonces, cuando, digamos, le damos este clic, todos los puntitos que se marcaron, digamos, en negro, son las zonas urbanas que
y zonas metropolitanas que conforman esta gran mancha, ¿no? O sea, la gran megalópolis. Si nosotros vemos las manchas, la mancha, digamos, de ciudades del Valle de México, o sea, casi en su totalidad, Ciudad de México casi es urbana, ¿no? O sea, tenemos una gran mancha hacia el norte que conecta precisamente con el Estado de México, pero hay una pequeña mancha, digamos, del lado izquierdo, que es la zona metropolitana de Toluca, que si hoy la vemos, lo único que las está separando hoy en día es un área natural protegida. Pero esa área natural protegida tiene una problemática porque también pertenece, o digamos, es de poder ejidal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hoy en día también ya hay el ejido empezó, digamos, ya a vender estos terrenos, y lo que se está haciendo ahí son complejos, digamos, que le llaman como de residencia urbana sustentable, porque hay una zona ahí muy importante que se está haciendo y se está generando, que es Reserva Santa Fe, por ejemplo, y que lo que ellos hicieron fue un convenio precisamente con los ejidatarios, de que esas zonas poco a poco pues se están urbanizando, y lo que ellos hacen es precisamente que el comercio que se hace, digamos, es primeramente con los ejidatarios, es decir, si ellos cultivan algún tipo de producto, pues la gente que vive en esas residencias pues tiene que consumirlos, ¿no? Entonces hay como digamos, una nueva formación también, digamos, en estos grupos de cómo se están creando, digamos, como diferentes cooperativas, pero las implicaciones que tienen, ¿no? Cuando empezábamos a analizarlo, desde mi formación, por ejemplo, como arquitecta, muchas veces a nosotros la problemática que yo veía desde el inicio es que a mí, por ejemplo, como arquitecto, cuando nos están formando, a nosotros nos enseñan precisamente a construir, ¿no? O sea, pero a construir tal vez sin reflexionar cuáles son las implicaciones que tiene el construir una vivienda. Cuando se analiza, por ejemplo, estos efectos que pueden traer, por ejemplo, estos conjuntos que se están creando precisamente en zonas muy lejanas, es cómo vamos a llevar los servicios a esas zonas. Porque el problema no es construir la vivienda, el problema es dotarla de los servicios, porque hoy en día nosotros pues no podemos vivir precisamente sin ninguno de estos servicios, ¿no? O sea, no únicamente agua, pues estamos hablando de electricidad. Hace unas semanas Elon Musk decía, ¿no? El problema realmente no es del agua, ¿no? O sea, lo que yo estoy viendo que el problema que vamos a tener a futuro es de electricidad, porque simplemente reflexionamos, si nosotros un día nos quedamos sin luz, ¿qué hacemos? ¿No? Pues no hacemos nada, o sea, porque volteas y es mi celular, mi computadora, mi pantalla, entonces todo, ¿no? Entonces él decía, realmente el problema que vamos a tener precisamente es de la electricidad, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver todas esas manchitas, o sea, si nosotros vemos las zonas, digamos, negras más concentradas, son zonas metropolitanas, pero lo que más nos preocupa precisamente son los puntitos negros que están dispersos, porque es cómo se van a abastecer, porque la infraestructura entonces tiene que llegar precisamente hasta esos lugares para poder dotar de estos servicios, ¿no? Porque actualmente nosotros también somos dependientes, ¿no?, de todas esas infraestructuras. Incluso en su libro Loreto Castro de La imagen de la ciudad, la imagen del agua en las ciudades, ella menciona precisamente una reflexión que hace, que una crítica a las ciudades mexicanas, que es lo que no se puede ver, no se puede cuidar. Entonces nosotros, digamos, todo el agua que tenemos, era un comentario que decía el doctor Bassols, que nosotros como mexicanos tenemos como que la concepción de que tenemos mucha agua, ¿no? Como que nos falta, como que nos sobra, perdón. Pero cuando nosotros empezamos a analizar, nos estamos dando cuenta de que realmente pues no tenemos mucha agua, y que mucha agua, el problema que nosotros tenemos es que la hemos embovedado y que nosotros no la vemos, y realmente pues no sabemos si tenemos mucha o tenemos poca, ¿no? O sea, porque el gobierno nos dice, es que ya no hay agua, y dices, pues yo tampoco nunca la he visto, ¿verdad? O sea, tal vez si la tuviera enfrente, pues pudiera darme cuenta que sí está bajando el nivel, ¿no?, tal vez de las fuentes. Entonces, cuando analizamos por qué es tan importante esta megalópolis dentro del territorio mexicano, vemos la tabla y nosotros lo que tenemos aquí es precisamente que la superficie en kilómetros cuadrados ocupada a nivel nacional, la megalópolis únicamente ocupa el 5% del territorio, pero tenemos una superficie urbana, o sea, digamos, toda la concentración de la mancha urbana, si sumamos todas las áreas urbanas del territorio nacional, concentramos el 29%, es decir, el 30%, un tercio del territorio nacional urbano está concentrado en la mancha de la megalópolis. Igualmente, digamos, la población también
casi el 35% del total de toda la población que está, digamos, en México se concentra precisamente en estas zonas urbanas de la megalópolis. Y el PIB, al final también esta parte económica que a nosotros, pues, digamos, como hacíamos referencia, a veces nos mueve más esta parte económica social antes que la ambiental. En esta parte económica, ¿por qué esta megalópolis es tan importante para México? Es porque nosotros concentramos el 35% de todo el PIB que se genera, ¿no? Únicamente, o sea, si hacemos o vemos lo que es, digamos, Ciudad de México y Estado de México, concentran el mayor PIB a nivel nacional, y digamos que esa suma, digamos, contribuye mucho, ¿no? Entonces esta importancia es porque ambas entidades pues concentran la mayor, digamos, la mayor zona metropolitana, ¿no? Entonces esta metodología, la primera parte, cómo fue la construcción, digamos, es una, este análisis, como se mencionaba primeramente, es cuantitativo. Entonces, en la modelística nosotros que utilizamos, pues variables teóricas, ¿no? Que era lo que habíamos visto anteriormente, o sea, qué es lo que queríamos saber precisamente en un inicio, saber cuántas áreas urbanas tenemos en la megalópolis, posteriormente cuánta infraestructura tienen cada una de estas áreas urbanas y cuántas de ellas, o sea, de esta infraestructura, con cuántas cuentan, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuáles fueron las variables, los indicadores que se usaron. Nosotros tenemos ciertas dimensiones, tenemos unidades de análisis, las variables y los indicadores, y las escalas espacioterritoriales, es decir, cómo queríamos manejar este estudio, ¿no? Hasta qué nivel, digamos, el más pequeñito que pudiéramos manejar, que en este caso fue a través de las AGEPs urbanas, para empezar a medir precisamente cómo estaba, digamos, el estado de la infraestructura dentro de la megalópolis, ¿no? Entonces, la recopilación de los datos, ¿cómo lo hacemos? Precisamente son automatización y sistematización de los datos, es decir, los datos siempre que nosotros estamos tomando son datos abiertos, son datos del censo, del INEGI, y lo que hacemos precisamente pues esta descarga, y también hacemos una depuración de los indicadores, ¿no? También una vez que se eligieron las variables, más adelante también se retomaron algunos otros modelos estadísticos para comprobar que realmente cada uno de esos indicadores fuera viables, porque como ayer también se hacía referencia, ¿no? Nosotros muchas veces cuando estamos midiendo hay ciertos indicadores que tal vez para nosotros como investigador yo diga, este es representativo, pero realmente cuando lo analizamos nos damos cuenta que no es tan representativo para la sociedad, ¿no? Y posteriormente entonces exportamos y creamos mapas geoestadísticos. ¿Por qué es importante esta creación de mapas geoestadísticos? Porque muchas veces nosotros, yo creo que como sociedad estamos acostumbrados a lo visual, ¿no? O sea, necesitamos precisamente que nos digan pues en dónde están, ¿no? O sea, dónde es el puntito rojo, en dónde estamos mal, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que nos indique. Entonces, por eso vemos precisamente que no es únicamente un análisis de datos, sino también mostrar las imágenes para que realmente podamos empezar a ver en dónde estamos, digamos, dónde tenemos los principales problemas, ¿no? Entonces, ¿de dónde partíamos? Precisamente como se hacía referencia, son viviendas habitadas urbanas, en este caso, y tomamos únicamente 5 indicadores. Estos 5 indicadores, cuando nosotros los analizamos la primera vez, porque pensábamos que eran los más importantes, cuando hacíamos los modelos, por ejemplo, de regresiones lineales múltiples, lo que nos dimos cuenta es que los últimos 2 indicadores, precisamente los de disponibilidad de tinaco y disponibilidad de cisterna, resulta algo curioso porque cuando nosotros los analizamos nos damos cuenta que no son representativos en el modelo, es decir, su varianza es muy pequeña o inclusive a veces llega a ser negativa. Pero ¿cuál es lo importante de digamos, de este ejemplo de cuando es negativo? Es que es una varianza que es, digamos, inversamente proporcional, que es lo que decíamos. Cuando las viviendas cuentan con toma de agua, las viviendas tienden a no tener o tinaco o cisterna. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar entonces que yo tengo el servicio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora actualmente cuando nosotros empezamos o porque nosotros decidimos dejarlos? Era precisamente porque a partir del año 2024, cuando empezamos a tener estos problemas de escasez más continuos, que era precisamente que nos decían a nosotros, ok, en algunas alcaldías o municipios lo que se empezó a manejar era que a nosotros nos decían, bueno, vas a tener agua cada tercer día, vas a tener agua una vez por semana. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros necesitamos tener espacios dentro de nuestras viviendas actualmente que nos permitan precisamente poder recolectar
o poder, digamos, almacenar esa agua, ¿no? Entonces, muchas de las problemáticas que se vieron precisamente era eso, porque se decía, ok, si yo no voy a tener agua en una semana, ¿en dónde la voy a almacenar? Y muchas de las viviendas actualmente urbanas, por ejemplo, cisternas, es de lo que menos se tiene, ¿no? Pero también ayer la doctora Orozco mencionaba algo importante. Cuando nosotros hacemos estos análisis nos damos cuenta, por ejemplo, por qué la mayoría de las viviendas no cuentan con cisterna, porque es un gasto más a la vivienda. O sea, hoy en día poder construir una cisterna, digamos, por muy pequeñita que fuera, pues está arriba de los 50,000 pesos, ¿no? O sea, 50,000, 100,000 pesos. Entonces, para una familia hacer ese gasto, pues tampoco es algo menor, ¿no? Pero también nosotros decimos, si esta crisis va a seguir, entonces también vamos a necesitar precisamente sistemas de almacenaje, ¿no? Y esta parte de los tinacos, ¿no? También Rotoplas, por eso decían, subió sus números, ¿no? O sea, récord, porque decían, pues toda la gente cuando nos dicen vamos a tener cada tercer día agua, pues si yo no tenía tinaco, pues voy y compro uno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tengo precisamente que tener un lugar de donde almacenarlo. Entonces nos dábamos cuenta que hoy en día no es tanto el que tengamos la toma de agua, sino que también es indispensable que tengamos, digamos, diversos sistemas, equipamientos donde nosotros podamos almacenar esa agua, ¿no? Y que conforme vayan pasando los años nos vamos a ir dando cuenta que van a empezar a ser elementos que se van a empezar a demandar en las viviendas. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso de Ciudad de México, en Ciudad de México la mayoría de las personas viven en edificios, ¿no? Entonces también es ver que esos edificios cuenten con las cisternas adecuadas, o si no, también empezamos a ver que se empieza a complejizar el asunto, porque decimos, ok, si mi edificio no tiene una cisterna, pues yo me tengo que organizar con todos mis vecinos para construir uno, ¿no? O en dónde la vamos a construir. O sea, hay ciertos, digamos, diferentes fenómenos que se empiezan a presentar en cada uno de estos espacios urbanos. Y los otros primeros tres, que eran precisamente viviendas que disponen de agua entubada, es decir, que tengan una toma de agua dentro de su vivienda, viviendas que se abastecen del servicio público de agua y viviendas que disponen de drenaje y sanitario, ¿no? Porque como se veía anteriormente en los ODS nos manejan que tenemos que tener agua y saneamiento, ¿no? Entonces también tenemos que tener un servicio de drenaje dentro de nuestras viviendas. Cuando vemos los resultados, digamos que aquí se ve de manera muy pequeñita, vamos a mostrar imágenes más adelante donde se ve, digamos, a detalle en cada una de las zonas metropolitanas, pero nos damos cuenta cuando analizamos únicamente la infraestructura, es decir, las áreas urbanas que cuentan con infraestructura, nos damos cuenta que la mancha más grande, que es la zona metropolitana del Valle de México, es la que tiene, digamos, la mejor cobertura en cuanto a infraestructura. No estamos hablando en cuanto a la calidad y en cuanto al servicio, a la prestación del servicio, que las viviendas tengan agua, es decir, si ellos cuentan precisamente con la tubería, ¿no? Necesaria. O sea que si en mi casa yo tengo una toma de agua, para precisamente yo poder conectarla y poder tener agua, y que yo tenga una toma de drenaje precisamente cuando yo hago una descarga se pueda ir, ¿no? O sea, digamos, toda, digamos, el agua que ya está contaminada. Pero cuando los analizamos precisamente, digamos, ya de manera un poco más, en cada una de estas 7 entidades, nos damos cuenta que precisamente todas están variando precisamente en grados de medio a alto. Pero hay ciertas localidades, o bueno, ciertas entidades que nos llaman la atención porque precisamente son zonas, digamos, que desde los resultados, digamos, mayúsculos, están también presentando, digamos, ciertas problemáticas porque no están cumpliendo, digamos, con este abastecimiento que nosotros decíamos de infraestructura. ¿Por qué? Porque son las que presentan, digamos, estos mayores, digamos, crecimientos de zonas urbanas en áreas no urbanizables. ¿Y qué pasa cuando nosotros construimos en áreas no urbanizables? Que muchas de estas áreas precisamente no cuentan todavía con la infraestructura. Es decir, cuando se construye la vivienda, muchas veces todavía la infraestructura del agua, es decir, las tuberías, tanto de agua potable como de drenaje, aún no han llegado a estas zonas. Entonces, muchas de las problemáticas que se presentan en diferentes áreas, en áreas urbanas de zonas metropolitanas de la megalópolis, tenemos precisamente eso, que hay viviendas precisamente que decimos nosotros no están habitadas porque las personas llegan y te dicen, bueno, pero todavía no tiene agua, pero todavía no tiene drenaje. Entonces, pues es una vivienda que, aunque esté terminada, pues no puede ser habitable, ¿no? O sea, porque nosotros decíamos, pues, ¿quién puede, digamos, vivir en una vivienda que no tenga estos servicios, ¿no?
Cuando se analiza precisamente esta dotación de agua por entidad, lo que más nos preocupa precisamente, por ejemplo, son, si nosotros lo analizábamos con la primera tabla que se presentaba, Ciudad de México y Estado de México, económicamente presentan los mayores PIB, ¿no? O sea, económicamente son las más poderosas, por así decirlo. Pero cuando vemos precisamente el agua que tienen estas dos entidades, vemos que el más alarmante es Ciudad de México, porque hoy en día, bueno, estos son datos de 2019, creo que han bajado todavía un poquito más, en agua renovable per cápita, digamos, por persona, cada persona en Ciudad de México, si esto fuera, digamos, equitativamente, o sea, que a cada uno de los ciudadanos que son de Ciudad de México les tocara, digamos, de manera igualitaria el agua, tendríamos que ustedes tendrían 73 metros cúbicos por agua, ¿no? Por año, perdón. ¿Qué representa estos 73 metros cúbicos? Aproximadamente estamos hablando que por día un habitante de Ciudad de México tiene 200 litros por día. Cuando nosotros lo analizamos, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque normalmente en promedio una persona en México ocupa al día de 150 a 250 litros por día. Es decir, Ciudad de México ya no puede abastecer, digamos, del servicio, ¿no? Como tal. Y si hablamos precisamente de zonas, digamos, de residencial o residencial plus, normalmente se maneja que se ocupa 400 o 450 litros por día. Entonces está duplicado, ¿no? O sea, está a la mitad de lo que nosotros estaríamos, digamos, necesitando. Estado de México pues tampoco se está quedando atrás, porque nosotros ya tenemos 600 litros por día. Si bien las otras entidades, digamos, todavía manejan un poquito un número, digamos, no tan alarmante, pero la problemática es precisamente que las otras entidades son las que están generando precisamente estas grandes explosiones demográficas, que entonces decimos estos números, conforme vayan pasando los años, pues van a empezar precisamente como a bajar, ¿no? Cuando se analizaban precisamente los resultados únicamente en cuanto a equipamiento, como se mencionaba, en equipamiento la mejor cobertura es precisamente en la Ciudad de México, en lo que es, digamos, la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? La zona, digamos, también de Estado de México, que tiene mejor cobertura, pues sería precisamente esta zona metropolitana que compartimos, pero la imagen del lado en medio es la zona metropolitana de Toluca. En la zona metropolitana de Toluca vemos precisamente cómo está existiendo, digamos, esta gran expansión hacia el oriente, digamos, hacia el norte, que es precisamente la mancha urbana que está creciendo. Precisamente esta mancha urbana empezó a crecer hace 10 años, cuando se empezó a proyectar precisamente la construcción del tren interurbano, ¿no? Entonces hubo una gran explosión precisamente de vivienda. Si nosotros la analizamos, nos damos cuenta que es únicamente, digamos, la zona central de esta gran zona metropolitana, pues es la única que tiene precisamente como esta cobertura de infraestructura, ¿no? O sea, porque nosotros decimos, si no tenemos, en muchas ocasiones podemos decir, ok, yo no tengo agua, pero sí tengo la infraestructura para que me pueda llegar el agua, ¿no? Entonces, lo alarmante es cuando en muchas de estas comunidades ni siquiera se tiene la cobertura precisamente, digamos, de la tubería para que nos pueda llegar el agua, ¿no? Porque entonces el Estado diría, ¿cómo hago que llegue el agua precisamente a tu domicilio, ¿no? Y que por eso en algunas, digamos, de las zonas urbanas, cuando las analizamos, pues nos damos cuenta que estas problemáticas del tandeo, precisamente, o sea, la venta de las pipas, ¿no? O sea, esta privatización que se está generando, pues es precisamente por eso, porque nosotros decimos, tampoco, o sea, la vivienda como tal no cuenta con el equipamiento para que el Estado, o en este caso el gobierno local, pues le pudiera dotar de agua, ¿no? Y la imagen de la derecha es la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, que también, si vemos, empieza a generarse ese mismo fenómeno, ¿no? O sea, salvo ciudades de la zona metropolitana de Valle de México, digamos que es la única que tal vez en su totalidad tendría como una cobertura de infraestructura. Pero cuando analizamos las demás zonas metropolitanas que conforman esta megalópolis, nos damos cuenta que es únicamente la zona central la que concentra los servicios, ¿no? Y lamentablemente vemos precisamente que esta gran periferia pues sigue creciendo, y la problemática es esa, ¿no? O sea, no es tanto que crezca, sino cuáles son, digamos, las consecuencias que tiene, pues precisamente que en muchos casos
pues no se tiene ni siquiera la cobertura, digamos, en cuanto a la infraestructura. Cuando analizamos precisamente los datos, pues nos damos cuenta que de todas estas entidades que conforman a la megalópolis, los resultados, digamos, que empiezan a ser más bajos, precisamente se empiezan a concentrar en estados como Puebla o como Morelos, en cuanto a agua entubada, ¿no? O sea, cuánto porcentaje de vivienda. Todos los resultados, en primera instancia, nos damos cuenta que ninguno tiene una cobertura al 100%, ¿no? Pero, ¿cuáles son los estados, digamos, marcados en rojo, que nos preocupan a nosotros un poquito más? Las viviendas que se abastecen del servicio público. Otra vez vuelve a quedar Puebla, que digamos que sería como la entidad que más nos podría alarmar, Puebla e Hidalgo, porque son los que concentran los números rojos en mayor cantidad, es un 78%, Hidalgo tiene un 76%, ¿no? Vivienda con drenaje sanitario, nuevamente Puebla con el 91% e Hidalgo con el 91%. Pero las últimas dos que habíamos mencionado anteriormente, es decir, equipamiento o sistemas para que nosotros podamos almacenar agua, ahí es en donde tenemos los números, digamos, más alarmantes. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, megalópolis, la entidad Ciudad de México, que podría concentrar, digamos, el porcentaje más alto de cisternas, únicamente tiene una cobertura del 60%, ¿no?, de sus viviendas. Pero, por ejemplo, lo que es Hidalgo, únicamente 22%. Querétaro, que es también una entidad muy importante que está creciendo, digamos, de las más, digamos, más aceleradas en los últimos 10 años, únicamente el 17%, ¿no? Y tomando en cuenta que Querétaro también tiene condiciones, digamos, un poco más de sequía de lo que sería el Valle de México, ¿no?, en este caso. Y cuando se analizan o se empatan, por ejemplo, con una vulnerabilidad social, porque era preocupante estos temas que decíamos Puebla y Hidalgo, nuevamente, ¿quiénes concentran de esta megalópolis las entidades que concentran la población más grande de niños? Puebla y Hidalgo. ¿Quiénes concentran la población más grande indígena? Puebla y Hidalgo. ¿Quiénes tienen una población, digamos, sin seguridad social? Hidalgo y en este caso el Estado de México. Y en promedio escolar, ¿quiénes son que tienen un promedio escolar, digamos, también más bajo? Puebla y Hidalgo, ¿no? Entonces, vemos precisamente que estos números se empatan, ¿no? Porque muchas veces se hacía la reflexión desde el inicio. El problema territorial también es social, ¿no? O sea, porque las viviendas, precisamente, que tienden a veces a ser más precarias, también tienden a tener una vulnerabilidad social de las personas, ¿no? Esta concentración precisamente de cuáles son las personas más afectadas, pues en este caso es precisamente población indígena, y que pueden ser en este caso también los niños, ¿no?, que pueden generar también esta vulnerabilidad. Entonces, los últimos mapas que se mostraban era de la zona metropolitana de Querétaro, que era esta zona que decíamos tiende a tener grandes sequías y que no tiene, digamos, un abasto tan grande como de agua, digamos, como lo podría ser el Valle de México o la zona metropolitana de Toluca, que es una mancha que precisamente se ha extendido, digamos, de manera más rápida en los últimos 10 años. Entonces, digamos que a futuro empezaría a preocupar Querétaro, ¿no? Porque decimos, económicamente hoy podemos decir que Querétaro es como de las ciudades más atractivas, digamos, para vivir o para cambiarnos, digamos, quieres crecer, ¿no?, quieres ganar más, pues vete a Querétaro, ¿no? Pero no estamos viendo a futuro cuáles son estas implicaciones que puede empezar a tener, ¿no? O sea, si empezamos a tener más escasez de agua, pues este estado va a empezar a tener, digamos, más conflictos sociales, ¿no? En la parte del medio tenemos la zona metropolitana de Morelos, que la zona metropolitana de Morelos también ha tenido grandes conflictos de agua que se han venido presentando en los últimos años, como en el Estado de México, que muchos de los pueblos originarios se han precisamente manifestado, ¿no?, en contra, porque nosotros, aquí llama la atención precisamente en la zona metropolitana de Morelos, se ve un ojo de agua, ¿no?, y todo a su alrededor está rojo. ¿Por qué? Porque pasan las mismas características. Por ejemplo, cuando se hablaba el día de ayer del sistema Cutzamala, ¿cuál es una de las principales problemáticas que se ha manifestado del sistema Cutzamala? Que las regiones, precisamente por donde pasa el sistema, no tienen agua, ¿no? Entonces, muchas de las zonas, precisamente como se privatiza y entonces entubamos el agua, entonces en tu comunidad, enfrente si tenía un río o tenía una laguna, pero precisamente pasa un ducto que a mí ya no me permite tener el acceso, ¿no? Entonces son, digamos, características
muy representativas de todas estas zonas metropolitanas que nos damos cuenta, donde hay precisamente agua a su alrededor, son las zonas, digamos, que están más afectadas, ¿no? Y finalmente la zona metropolitana de Pachuca, que también tiene, digamos, esa dinámica, digamos, la manchita que se ve, digamos, como alejada, es la zona que actualmente hoy ya comparte con la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? O sea, ya es la zona que, digamos, se está uniendo a esta gran mancha, ¿no? Y la zona, digamos, superior, pues es la zona metropolitana como tal de donde está el centro. Y finalmente, dentro de nuestras conclusiones que hemos estado extrayendo es precisamente que los análisis exploratorios para el acceso de agua, precisamente cuando ampliamos la unidad territorial de análisis, es posible ver la funcionalidad e identificar con claridad las zonas con problemas sociales, económicos y ambientales, ¿no? Porque era, como decíamos, cuando nosotros únicamente nos enfocamos, por ejemplo, en una vivienda, o cuando nos enfocamos como en una única mancha urbana, no nos damos cuenta precisamente todo lo que es un territorio, ¿no? Una de las problemáticas que se veía incluso desde las mesas anteriores era precisamente la problemática que nosotros siempre tenemos de sobreponer lo urbano a lo territorial. Y yo creo que hoy en día, con todos los cambios que están ocurriendo a través del cambio climático, pues nos estamos dando cuenta que realmente es el territorio quien va a empezar a regir, ¿no? O sea, inclusive ya empiezan a haber muchos estudios, incluso en Estados Unidos, en lo que está pasando con Florida, ¿no? O sea, muchas de las viviendas dicen, se están encareciendo las viviendas donde ya se hicieron los análisis que no se van a inundar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener más huracanes, porque cada vez vamos a tener más ciclones, porque tal vez entonces zonas, digamos, como son Florida, se están analizando que hay territorio que se va a empezar a perder, ¿no? Entonces ellos están precisamente identificando hasta qué zona no se va a inundar, entonces esas zonas las empiezan a vender más caro, ¿no? Entonces empezamos a ver, digamos, estos juegos territoriales que va a empezar, digamos, a ver, y pues México todavía es más, ¿no? O sea, la preocupación, lo que estamos viendo con Guerrero, pues son zonas que decimos no se ha terminado de reconstruir, pero pues va a seguir existiendo estas inundaciones, o sea, cada vez con mayor frecuencia, ¿no? En los estados también como Tabasco, como Veracruz, pues vamos a empezar a ver también estas dinámicas, ¿no? O sea, como de relocalización territorial, ¿no? O sea, por eso nosotros decíamos cambiar estos términos de urbano a empezar a manejar al territorio como tal, ¿no? Como se mencionaba, mapas geoestadísticos para la identificación de las áreas. ¿Por qué? Porque nos contribuye a la toma de decisiones para identificar zonas críticas, ¿no? Se observan zonas donde se concentra la población más vulnerable, que corresponde con las áreas precisamente que tienen un acceso limitado al agua, ¿no? Entonces vemos ahí que existe una correlación territorial nuevamente, ¿no? Que decíamos, el análisis de vulnerabilidad social nos permite ver precisamente que se identifican, ¿no? O sea, zonas que no tienen agua también son vulnerables socialmente. Y finalmente esta parte de la modelística como un diseño de metodologías aplicadas que nos permite o nos contribuye precisamente a entender problemáticas actuales para obtener resultados que expresen la realidad y también predecir situaciones futuras, ¿no? Empezar a hacer también análisis de prospectiva precisamente para saber qué queremos con esta megalópolis, ¿no? Yo creo que al final lo que también dentro del artículo y dentro del proyecto lo que se está proponiendo y que se está proponiendo también dentro de este seminario de Megalópolis 2030 es empezar a predecir estas situaciones futuras, ¿no? O sea, no, si ya estamos viendo cómo estamos en este presente, pues sabemos que esto puede empeorar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir, ¿no? O sea, ciertas situaciones. Si ya estamos viendo precisamente estos mapas y cuando los lanzamos también, digamos, en análisis de prospectiva a 10, a 20 años, a 30, pues la situación se va llenando más de números rojos, ¿no? Que de verdes. Entonces, digamos, al final esa era una pequeña como invitación a analizar cuál sería, digamos, la situación, o como se mencionaba con la doctora, es precisamente analizar, ¿no? O sea, ¿qué queremos en este futuro? O sea, ¿cómo vamos a manejarlo? Porque igual con estas utopías, yo un ratito preguntaré algunas cuestiones que tengo con ellos. Entonces, pues agradecerles nuevamente y hasta aquí. Muchas gracias. Pasamos a los comentarios de la doctora Mayabel Magaña Alcaraz en voz del doctor Mario Barzón. Sí, ya.
¿Se escucha? Sí. La doctora Mayabel Magaña me encargó, me pidió que leyera sus comentarios dada la imposibilidad de poder venir acá por motivo de trabajo. Y entonces aquí me envió ella los dos archivos. Voy a iniciar por el de ustedes, cuyos autores son Arturo Venancio Flores y Silvia Andrea Valdés Calva. Dice lo siguiente: el objetivo de la ponencia es realizar un análisis de la escasez de agua en la megalópolis a través de la dinámica territorial para definir la gobernanza metropolitana como un mecanismo necesario para proyectar una planeación territorial asequible a las necesidades actuales. Esto se desarrolla en 5 apartados, una introducción y conclusión. En el primer apartado, los autores desarrollan el concepto de gobernanza metropolitana como una propuesta para afrontar los problemas complejos que tienen las metrópolis, en este caso la megalópolis, para coordinar las diversas redes de actores de forma horizontal dentro de la gobernabilidad del agua, que generen agendas integrales con enfoque multiescalar. Esta propuesta es indispensable para generar mejores condiciones de infraestructura y distribución del agua dentro de la megalópolis. Sin embargo, los autores retoman a Esther B. Pascual, planteando que la gobernanza sin institución político-administrativa permite reflexionar y generar buenas prácticas de gobernanza de base territorial de un futuro que ahora es presente. No sé si está mala que escrito aquí, pero dice: esta postura puede llevarnos a una realidad ambigua y plantearía a los ponentes: sin instituciones político-administrativas, ¿podríamos realmente llevar a cabo las condiciones que permitan mitigar o solucionar los problemas que en materia de agua nos aquejan? O si por el contrario se necesitan consolidar instituciones político-administrativas para garantizar la gobernanza donde todos los actores multinivel participen coordinadamente de forma activa y horizontal. En el apartado segundo, sobre el crecimiento, sobre el crecimiento urbano de las zonas metropolitanas de la megalópolis, se plantea la definición importante para el desarrollo del tema, como lo es el de megalópolis, ya que más adelante de la ponencia se verá cómo se interrelacionan y unen las metrópolis en un área, convirtiéndose en lo que pone entre comillas grandes regiones urbanas policéntricas, como es el caso de las zonas metropolitanas de la región centro de México, conformada por 6 entidades, que ya no las voy a repetir porque ya han sido expuestas, las cuales cuentan con 9 zonas metropolitanas. Asimismo, se justifica con datos de la importancia sobre la importancia de abordar estas metrópolis para su estudio, relacionándola con el agua. En el siguiente apartado, referido a la escasez de agua en las zonas metropolitanas, muestra que es multifactorial el mismo problema de la escasez, entre ellos el crecimiento urbano que condiciona la disponibilidad del agua, los cambios de uso de suelo y el cambio climático que afectan todos ellos los ciclos naturales del agua, y asimismo las formas de gestionar el mismo en diversas ocasiones que responden a intereses económicos. En cuanto al apartado del método para la construcción del índice de acceso al agua, se realiza un esfuerzo por construir las 6 variables urbanas, estas que expusieron, con base en el censo de población del INEGI, que posteriormente se cruzan con variables sociales de la misma fuente y se realiza una comparación con variables demográficas. En esta parte nos mencionan el qué y cómo se realizará, sin embargo, queda ausente la justificación, es decir, por qué se toman estas variables y no otras. Esto ayudará a fundamentar mayormente el método y
resultados. Esto sería lo que nos entregó Mariabel con respecto a este excelente trabajo que hemos escuchado con atención y que nos marca una pauta sobre este presente y futuro sostenible o no, o insostenible más bien, de la megalópolis, ¿no? Yo te felicito por tu exposición, Silvia, felicito también a Arturo Venancio por este trabajo conjunto que realizaron. Yo estoy aprendiendo mucho también de todo esto y bueno, yo ahí me quedo con esta primera comentario. El segundo sería, ya ahora sí, Mariabel. Mariabel, los comentarios sobre utopías. Dice, las utopías de la alcaldía Iztapalapa, análisis de principales retos. Autoras, doctora Nayeli Rubio Jardón y licenciada Ana Cecilia Cortés. La ponencia está conformada por 5 apartados donde se desarrollan las fortalezas y oportunidades de las instituciones llamadas utopías, impulsadas durante el pasado gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, concretamente. En la primera parte nos presentan los antecedentes del proyecto, su objetivo y cómo se implementó en esta localidad o en esta alcaldía. Sus antecedentes se encuentran en el proyecto de las unidades de vida articulada. Tú decías uvas, ¿qué son las uvas? Bueno, ahora ya entendí, son unidades de vida articulada en Colombia que también han buscado ser espacios de encuentro social para la recreación cultural, la promoción de inclusión y participación. En el caso de la alcaldía se han impulsado 14 utopías distribuidas en todo el territorio, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía con ciertas oportunidades de organización, recreación, rehabilitación del espacio público, centros de acceso, deporte también, actividades deportivas, de arte, salud mental y, en términos generales, como un conjunto, ¿no? de actividades. Esto se logra mediante etapas de difusión, participación y socialización. Se desarrolla adecuadamente la exposición de estos temas en el trabajo. En los siguientes 2 apartados nos describen el presupuesto que se ha destinado a la creación de cada una de las utopías y anotan algunas críticas a las condiciones laborales a las que están expuestos o expuestas las y los trabajadores, rescatando fragmentos de entrevistas donde mencionan allí no contar con seguridad social, un salario, me imagino, definido o estable, su pago es por medio de becas, ¿no? Bien, entonces quizás para ir tirando líneas arriba, ahora en la Ciudad de México, ¿no? Las becas, pues, son becas. El penúltimo apartado describe cómo se ha reconocido a nivel internacional el proyecto, principalmente en el impulso a un programa del sistema de cuidados que ha beneficiado a personas cuidadoras que encuentran una oportunidad en estos espacios. Se mueve esto. Esta tecnología. Al respecto del último apartado, faltó un poco de desarrollar esta parte. Las oportunidades de mejorar la ponencia a nivel de estructura, en cuanto a, indicaciones de cómo mejorar este trabajo, podría ponerse la atención en la estructura del mismo, como el de iniciar con la introducción, finalizar con conclusiones,
aunque se tiene en cuenta que es un buen avance. Asimismo, se considera incluir una parte, digamos, de explicación teórico-metodológica que plantee los conceptos teóricos que utilizan para realizar la investigación y su definición, lo cual ayudaría a fundamentar la información y análisis que se desarrolla en este trabajo. Pues estos son los dos comentarios, yo creo que bien, digamos, articulados y conjuntados en estas dos presentaciones, que cabe aclarar que no son ponencias, sino ya es casi, estamos hablando de un trabajo como en todos los demás de este seminario, trabajos que están próximos a ser evaluados por pares académicos para su eventual publicación, ¿no? Que es un tema que todavía lo vamos a definir muy pronto. Entonces, bueno, de mi parte, pues eso sería todo. Las felicito a ambas, les agradecemos igual su presencia. Pasamos a la discusión colectiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Le damos la palabra. Ahí está. Bueno, serían dos para la doctora Nayeli. Bueno, empezaría principalmente por de dónde parte su análisis sobre las utopías de México, aquí en México, o desde su origen en el país que nos mencionaba. Con esto, haciendo más énfasis en lo siguiente, les ha permitido observar el caso mexicano con un concepto de utopía aquí en México, o en lugar de adaptarse aquí en México, contrasta con lo que originalmente pues, podríamos observar en el ejemplo extranjero. Y también otra duda es, me pareció interesante que retomaran que bueno, quieren, posiblemente esto se adapte con la de Clara Brugada al resto de la Ciudad de México. Desde luego, como también compartía, hay muchas situaciones que se tienen que adaptar. No hay necesidades iguales por alcaldía y también no son los mismos espacios. Por lo que también entendía y que ya nos había compartido justamente cuando Ernesto le mencionaba, pues hay zonas que requieren quizá otro tipo de atenciones. Por ejemplo, donde yo vivo particularmente he notado que quizá la situación de recuperar las áreas es más en cuestión de personas que tienen o sufren algún tipo de adicción o en situación de calle, incluso personas de edades avanzadas que pues no están en algún albergue. Quizá eso también podría influenciar cómo, pues por lo que yo observé, conceptualizamos utopía y el proyecto en general. Mi duda es precisamente eso, a ver si no contrasta demasiado con lo que originalmente era o con lo que quizá en algún momento puede llegar a ser, porque el proyecto pues me parece interesante. Y bueno, con el proyecto, con el trabajo que sí ya básicamente, como decía el doctor Vasos, está muy avanzado. Doctora Silvia, quisiera mencionar lo siguiente. Las zonas metropolitanas muestran una clara pues, preferencia, ¿no? Como mostraba su porcentaje, a que tengan una infraestructura adecuada o en su mayoría pues ya planeada, ¿no? Para la distribución de agua. Esto pues sin impedir que, impidiendo en algunos casos que las zonas pues conurbadas o de alrededor se vean imposibilitadas del acceso al agua. Este comportamiento rapaz pues deja algunas situaciones, algunas dudas, ¿no? En el aire. Principalmente lo que yo quisiera preguntar es lo siguiente: ¿hacia dónde deben apuntar los estudios sobre el agua para señalar que esta rapaz urbanización y la falta de conciencia en las urbes sobre el acceso? Es decir, hacia dónde tendríamos que empezar nosotros a mirar, que creo que ya aquí nos dan un ejemplo, para entender por qué nosotros tenemos quizá la infraestructura, pero por qué tenemos que recurrir a recursos de otras partes, y sobre todo por qué retirárselos, porque aquí tampoco hay conciencia, y porque pues ya sufrimos problemas, ¿no? En las mesas de la mañana, en la mesa de la mañana se hablaba, ¿no? Situaciones también de vivienda.
¿por qué tenemos que hablar también de almacenamiento de agua, pero al parecer a nadie le importa o no le interesa? ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Y por qué sería importante también destacarlo? Creo que los ejemplos que nos mostró, por ejemplo, en los mapas, eran muy claros, pero quizá hay algo más que ahondar ahí, ¿no? Y bueno, eso es todo. Pues muchas gracias, Héctor, por la pregunta. Fíjate que esto que me estás diciendo me puso como a reflexionar. Como nosotros presentamos el tema de Colombia, es como el antecedente del tema de la Ciudad de México. Solamente se está presentando como justo de que es de dónde surge el proyecto pionero de estos centros recreativos en la Ciudad de México, de dónde surge esta idea y es de Colombia. En el artículo no damos mucho más en el tema de Medellín, que es donde está la ciudad donde se encuentran estas uvas, que no tuve bien cómo describir esta parte, y sería importante con esto que tú nos das esta opinión, tal vez ahondar un poquito más en cómo está ese funcionamiento desde esta perspectiva, qué tanto ha tenido este impacto social que se busca con estos proyectos y hacerlo parte de este artículo. Como tal, está presentado simplemente como un antecedente. Eso es, y el análisis es exclusivamente de la Ciudad de México, bueno, de Iztapalapa. El tema de las utopías está solamente dirigido a temas educativos, culturales y deportivos. Las actividades, algo que a lo mejor sería también como un área de oportunidad que voy a tomarme en estos días antes de tomar fin a entregar este borrador final, es justamente cómo están diseñadas esas actividades que están en cada una de las utopías, cómo es que se dijo tales o tales actividades. Eso sería como algo interesante. No hay mucha información, eso resulta a veces un poco como complicado a la hora de analizar estos programas. Estas son acciones sociales, porque no hay mucha información, ¿no? Que esté pública. Supongo que se puede solicitar y hacer como esa consulta, pero no sé cómo se hace esa distribución justamente de esas actividades, pero son solamente actividades culturales, artísticas, porque en algunos recorridos que se hacían por parte de organismos internacionales en 2 o 3 utopías, en algunas de ellas había, por ejemplo, clases de violín, y entonces era como cómo estableces que esa actividad podría ser atractiva en tal utopía, ¿no? O pones ballet, o pones, por ejemplo, la del barco que tiene, que es interactiva. O sea, ¿cómo fue que decidieron? No lo desconozco hasta ese momento, pero voy a la tarea de qué se hace y cómo se distribuye. Esto que tú nos decías, que por ejemplo en la alcaldía donde tú vives y que hay otro tipo de, hay problemáticas como estas de situación de calle o estas decías otra más, considero que justamente para eso están pensadas estas utopías, como una alternativa de tener espacios para que sean como una opción para jóvenes, para niños, para adultos mayores, donde puedan desempeñar actividades que no se pueden pagar muchas veces, ¿no? Tomar clases de manera gratuita sobre ciertas actividades, o sea, son una alternativa. También pues está la parte de los pilares, que también forman como, a pesar de que se distribuyeron muchos en la ciudad, algunos están también hay poca demanda de algunas clases que se dan ahí, pero justamente es como dar, en situación de abandono, no sé qué tanto pueda ser como dirigido el proyecto a eso, dudaría, me parece que no está como enfocado hacia ese ámbito, pero sí a esa problemática más bien, pero sí hacia los niños y jóvenes como una alternativa justo
hacia el tema de las adicciones, ¿no? Que mejor poder desempeñar otro tipo de actividades, y creo que está funcionando. Yo en la exposición pasada yo les decía que a mí me impresiona mucho la autovía que está del barco que está sobre Periférico, que está súper iluminada, que revitalizaron el espacio público, y que justamente se me hacía como esa observación de que había sido una colaboración no solamente en el que interviene la alcaldía de Iztapalapa, sino que también hay presupuesto de la Ciudad de México, y que por eso es que resultó mucho más atractivo visualmente. Es porque realmente desde las 7 de la mañana que me ha tocado pasar hasta la noche, siempre hay gente que está haciendo ejercicio, que están haciendo actividades, y que además complementan con programas que tiene la Ciudad de México, con estos de Indeporte. O sea, ya hay un espacio donde sí la gente lo está utilizando, pero este es el caso como, digamos, exitoso que tienen las utopías. Pero está la otra que está como cerca del reclusorio Oriente, que no tiene tanta demanda, o sea, es poco visitada, no está tan revitalizada como está la de Periférico Oriente. Entonces, a lo que voy es que sí está muy enfocada a las actividades deportivas, culturales, y que de alguna manera está impactando como en el tema de salud, que también será una parte que tenemos que desarrollar mucho más en el artículo y de manera ya más pronta para la entrega, en que justamente lo que se está teniendo sobre estos aspectos a mejorar, sobre estos determinantes sociales de la salud, en el cual estas actividades pueden mejorar en la salud de la población, que van con la parte esta psicosocial, por la parte de las adicciones, puede justamente ser algo benéfico para para colonias donde no se tienen ese tipo de espacios. Entonces, pues me voy a llevar estas observaciones y voy a hacer hincapié en el artículo ahora que se tenga que entregar este borrador final. Muchas gracias. Gracias también por tus preguntas, me parecieron muy pertinentes, y también como se ha estado observando, yo creo que algo que dices muy bien es precisamente cómo informar a la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante, informar a la población precisamente de que es necesario, por ejemplo, tener sistemas de captación. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, cuando no estamos informados, nos damos cuenta, por ejemplo, que las viviendas que se venden normalmente más caras precisamente son las que tienen estos servicios, ¿no? Estos servicios de captación, que nosotros normalmente, como no estamos precisamente con esta información, pues no nos damos cuenta, ¿no? Que es necesario, y que en un futuro, cuando la escasez, como se ha estado viendo, va a ser, digamos, la crisis va a ser cada vez mayor, pues van a empezar a tener como más demanda, ¿no? Entonces muchas veces vemos precisamente como que esta parte de las inmobiliarias, y que hablamos como más de un capitalismo como un poquito más rapaz y todo, es precisamente porque a veces ellos sí cuentan con esa información, ¿no? O sea, como que van un paso más adelante. Es decir, yo voy a dotar a mi vivienda, pero ¿a qué tipo de vivienda? La estoy dotando precisamente de servicios, por ejemplo, que puedan ser de captación como cisternas, que en un futuro a mí me funcione, ¿no? O sea, para venderlas, digamos, subir esa plusvalía. Entonces, a veces vemos también como esa parte de decir, esa vulnerabilidad social que existe por la desinformación que hay, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos que es necesario, pero cuando lo empezamos, digamos, a ver en el futuro, pues nos damos cuenta a veces que yo digo, bueno, tal vez compro una vivienda que pudo haber sido más económica, pero en el futuro voy a tener que hacer un gasto extra precisamente para dotarla de estos servicios, ¿no? Que lamentablemente, o muchas veces nosotros como ciudadanos no estamos informados de cuáles son, digamos, esos equipamientos mínimos o necesarios que podría tener nuestra vivienda o que tendría que tener, y que entonces a la larga o en un futuro, pues nosotros mismos somos, ¿no? O sea, los que estamos pagando como esas consecuencias, o sea, porque incluso ayer, o sea, como nos comentaba Jimena, o sea, yo todavía, como decían los vecinos, ¿no? O sea, yo pago un servicio que no me lo están dando y además tengo que pagar una pipa, ¿no? Entonces, es algo parecido como ese círculo vicioso, ¿no? O sea, yo pago una vivienda, pero aparte tengo que pagar para construir una cisterna y tengo que pagar para un servicio, o sea, es como voy aumentando, ¿no? O sea, cada vez más los gastos. ¿Por qué? Porque también a veces existe lamentablemente esa desinformación, ¿no? O sea, que nosotros tampoco como ciudadanos
muchas veces tampoco es como echar la culpa como a las inmobiliarias ni nada, ¿no? Tal vez nosotros tampoco tenemos a veces no tenemos ese cuidado de informarnos, ¿no? Realmente, o sea, o a veces tampoco de expresar esas inconformidades, ¿no? En algunos casos, como decías, cada una de estas zonas metropolitanas presenta características distintas, que en la segunda, digamos, parte de la investigación, precisamente lo que se quiere tomar es de cada una de estas zonas metropolitanas, esas zonas que quedaron precisamente en rojo, empezar a analizarlas particularmente, para entonces bajar esa escala local y ver realmente cuál es el problema que está sucediendo y cómo se podría hacer, ¿no? O sea, esta relación precisamente de cómo poder llevar ese servicio y que pudiera ser, digamos, de una manera, como se mencionaba al inicio, ¿no? O sea, igualitaria, porque precisamente este problema de escasez hídrica no era únicamente que digamos es que no hay agua, tal vez sí hay agua, pero no se está repartiendo precisamente, digamos, de una manera igualitaria. Y yo también quise hacerle una pregunta a la doctora Nayeli sobre, como mencionaba Héctor, a mí me llama mucho la atención no sé si es una pregunta o no, de reflexionar sobre el nombre que se le pusieron, ¿no? O sea, utopía, a mí se me hace algo curioso desde el nombre, o sea, el concepto, porque pues, si nos vamos precisamente como esa utopía de Tomás Moro, precisamente era como un ideal, ¿no? Entonces como que se crea así, como vamos a crear utopías como ideales, ¿no? Y entonces le quitamos, yo creo que algo importante del otro nombre que tienen las de Colombia es precisamente como unidad de vida, ¿no? O sea, estoy yo generando como ese acercamiento o esa integración de la sociedad, pero aquí es como generarlo así de un ideal, ¿no? O sea, si funciona bien, si no, no. O sea, como mencionabas en los ejemplos, o sea, tenemos un ejemplo claro del periférico que funciona, entonces es una utopía de éxito, ¿no? O sea, un ideal que se cumple. Pero el que está en el reclusorio es simplemente tal vez como para generar un número, ¿no? O sea, yo creé 14 utopías, yo tengo ahora diferentes áreas urbanas, diferentes, digamos, áreas, digamos, verdes, en este caso, o de esparcimiento, que en algún momento tal vez a mí como alcaldía pues me sirva como para referir un número, ¿no? O sea, mi alcaldía ya tiene más áreas verdes, ¿no? O más áreas de equipamiento, pero pues que realmente no se está viendo hacia al ciudadano, ¿no? Tal vez nada más se está viendo únicamente para cumplir un número, ¿no? O sea, si soy tal vez la alcaldía que tiene menos área verde, pues recupero ciertos espacios, los habilito, pero realmente no. No les digo completo cómo es el de utopías, se los voy a decir porque tomo el micrófono, un segundo, es que aquí lo tengo, un segundo por favor. Y además que se llaman así como Utopía 3, Utopía 17. Sí. O sea, como tal es utopías, es unidades de transformación y organización para la inclusión de armonía social. Como tal, pues buscaron el acróstico, ¿no? Que fuera como la parte, pues, híjole, no sé si sea correcto decir, pero es como políticamente muy, pues, vendible, ¿no? Es como muy llamativo el nombre. Y es lo que nosotros queremos hacer ver en el artículo, que es si resulta viable implementar proyectos tan ambiciosos como son las utopías, porque además son espacios muy grandes, o sea, son espacios en cuanto al tamaño que ocupan son muy grandes, pero entonces por eso son difíciles o resulta muy complicado el mantenimiento o el número de trabajadores que necesitas para ello. Tanto es por eso es que el número del presupuesto que se le ha otorgado año con año pues ha ido en decremento, que es como una sorpresa a la hora de analizar los números. Pensaría uno que sería un proyecto que tuviera cada año mucho más. Y yo coincido contigo, o sea, sí resulta como llamativo como lo que Iztapalapa quisiera tener en la mayoría de su alcaldía, ¿no? Ese tipo de espacios, porque al entrar pues pareciera que te aíslas, ¿no? De lo que resulta la gran mayoría de los asentamientos que tiene la alcaldía, ¿no? Del espacio público muy deteriorado, que no está alumbrado, que, o sea, hay problemáticas que son visibles y que además resultan de muchas administraciones que no se han podido, más bien que tienen un trasfondo mucho mayor, y entonces estos espacios pues resulta como la utopía, ¿no? Lo
que los niños quieren ver, lo que los adultos mayores, y pues esperemos que sí tengan el presupuesto justamente en esta gestión que está implementando, que está tomando la jefa de gobierno, porque si no pues serían pues perdidos, ¿no? Esperamos que también dotar un poco más el artículo sobre algunas fotos, de hecho tiene algunas de justamente los servicios que no están tan adecuados, ¿no? Entonces pues sí me parece que va más allá el nombre, como más como políticamente exitoso que pudiera ser como en la realidad. Y perdón, ¿puedo tomar la palabra? Fíjate que también me gustaría, doctora, decirte sobre un comentario sobre lo del agua. En la Ciudad de México se implementó un programa para que las escuelas públicas tuvieran captación de agua. De hecho, el año pasado se comenzó. Pero hay una desinformación tal de esto que resulta no tan viable, porque los padres de familia, por ejemplo, no saben que las escuelas tienen esto, o no es integral el tema de que sí lo está captando, pero al momento de captarlo lo pone en un contenedor que no está tapado, y entonces pues se contamina el agua y entonces ya no sirve de absolutamente nada, y entonces por eso es que esas estrategias muchas veces no funcionan, porque no están comunicadas adecuadamente a la población, y la otra es que no se hace como de manera integral la infraestructura que se requiere, ¿no? Igual me parece que un tema a analizar importante es esto de la Secretaría del Agua, que justamente en esta administración comienza, y que me parece como desafortunado, porque una de las primeras acciones son los garrafones de agua o agua para el bienestar. No sé si han tenido la oportunidad de escucharlo, que es dotar de garrafones de agua a las colonias donde no hay acceso de agua potable. Entonces eso pues difícilmente pues va más allá de lo que es la problemática, ¿no? Entonces me parece que como también tomar en cuenta todas aquellas acciones pues que no van más allá de lo que se necesita. Entonces pues bueno, ahí dejaría yo mi comentario. Bueno, yo quisiera hacer un comentario con respecto a las utopías. Creo que es un reto, todavía es un proyecto grande, pero que podría como ir mejorando, porque si lo comparamos con el Estado de México, recuperar estas áreas, o sea, lo veo en esa, ¿no? Pusieron un parque, tardaron más en construirlo, que otra vez estaba invadido por personas de la calle, incluso era como el depositario para dejar perros muertos, o sea, una contaminación brutal. Y les preguntabas a los vecinos, porque eso es lo que me sorprende, que en las utopías los vecinos hasta las cuidan, hay una cultura de cuidado, y preguntamos a esa, ¿por qué yo? Si le corresponde al gobierno, ¿por qué yo voy a recoger la basura? ¿O por qué? ¿No? Y creo que esa es la cultura que tienen en estos lugares que está alrededor, como la del barco, ¿no? Siempre está, recuerdo una escena, ¿no? Iba yo caminando con mi hija y unas parejas dejaron una bolsa de basura. Y los vecinos, que yo creo que son los que viven enfrente de las unidades habitacionales, recoge tu bolsa. O sea, hay un cuidado, ¿no? Y en el Estado de México, la inversión que se hace, Inés es un claro ejemplo, hace 4 gobiernos pusieron un montón de palmeras que se secaron y generaron accidentes, o sea, así, porque no teníamos agua, o sea, era como muy chistoso, ¿no? Pusieron parques acuáticos como forma de recuperar estas áreas. Y digo, entonces es una pregunta, ¿cree que las utopías puedan llegar a crecer más, llegar a otros estados? Pues sería viable, porque también pienso en la precariedad laboral que viven estos jóvenes que brindan los servicios. Hace poco hubo un coloquio de egresados de la carrera de Sociología y la mayoría decía, es que la única fuente de empleo que hay. Y dices, pero es con becas, y el proceso para entrar a trabajar ahí es por casi, vendes tus papeles, entras a un sorteo, pero duras un cierto periodo.
Entonces, ¿se podría llegar, o sea, tener un alcance con algunas nuevas medidas con respecto a las utopías? No sé, creo que hay cosas que van bien y llega un momento en que les falta, ¿no? No sería una de mis preguntas. Bueno, el proyecto de Utopías es un proyecto prioritario para la jefa de gobierno, tanto que ha sido promovido desde el primer día como una estrategia que va a ser a largo plazo, que se va a dotar de presupuesto y que se va a extender a todas las alcaldías. Entonces, por ello, sí creo que va a ser, puede haber casos de éxito, porque está siendo como prioritario en la agenda política de la jefa de gobierno. No sé si con el alcance que se pensó con el que se implementó en la alcaldía de Iztapalapa, porque y el 14 y 15 utopías es. Entonces, sí creo que sí va a haber casos de éxitos en algunas alcaldías que sean del mismo partido, pero justamente es como observar qué va a pasar con las que no lo son, ¿no? Creo que ahí va a estar el verdadero reto y pues que sea a nivel nacional, pues yo creo que como comunidad sería como algo que todos quisiéramos observar, ¿no? En nuestras colonias, en nuestras alcaldías, sea del estado que seamos, ¿no? Estado de México, Tlaxcala, del que seamos. Pero bueno, la actual presidenta apoyó de alguna manera e impulsó el proyecto en Iztapalapa y seguramente pues si sigue el proyecto siendo como dando como esas ¿cómo decirlo? Impacto social que se está buscando, pues esperemos que sí, no sea del estado que seamos. Entonces, pues dejemos ahora sí que vaya avanzando. Gracias. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, pasamos a la entrega de constancias a la doctora Silvia Andrea Valdés Calva. A la doctora Nayeli Rubio Jardón. Y hacemos llegar la constancia de la licenciada Ana Cecilia Cortés Romero. Agradecemos al doctor Mario Basós. Bueno, con Héctor que lo hagan, lo envíen escala. Le agradecemos al doctor Mario Basós por los comentarios de la doctora.